Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Nos acercamos a la Navidad y siempre me encanta traer meditaciones sobre la Navidad y sobre todo las profecías que vieron sobre la Navidad, o sea, la venida de Dios a la tierra, ¿no? Jesucristo es Dios y vino a la tierra por nosotros, para hablar con nosotros, para tener contacto con nosotros y para que podamos entender más. Hay una profecía en Miqueas muy hermosa, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Hablan de Belén, pero es mucho más profundo que solamente que el Señor iba a venir en Belén, iba a nacer pues de una ciudad muy pequeña, que era Belén, y nacer en el establo muy humilde. Y de eso se trata. Cuando el Señor habla de Belén, habla de algo grande, que Él siendo Dios, que Él no estimó el ser igual a Dios, como dice en Filipenses, sino claramente se hace humilde, se hace hombre. Y no solamente hombre, sino nace un establo, en una humildad. Pero esto va mucho más allá de esto. Hay una característica que a veces no la podemos entender muy bien y se llama mansedumbre, se llama humildad. Yo pienso que todo cambiaría, los gobiernos, las iglesias, todo, si pudiéramos entender el principio de humildad, y cambiaría tu vida, cambiaría tu hogar. Y en eso consistía la venida del Señor, adornada de humildad, mansedumbre. Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá. El Señor siempre trabajó con personas que sean humildes, que sean mansas, que tengan mansedumbre, siempre. Incluso cuando se describe a Moisés, dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. Eso está en Números 12:3. Pero también dice el Señor en una profecía que tiene que ver con la venida del Señor Jesús: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Se refiere a Jesús y por supuesto la característica con Moisés, que a veces no la consideramos, es humildad. Imagínense un presidente humilde, un rey manso, que es lo que siempre nos habla Proverbios. Imagínense ustedes líderes religiosos humildes, mansos, llenos de la gracia de Dios, imitando al Señor Jesucristo, sabiendo que es el mismo sentir, que no es algo, cuando Dios lo pone en nuestros corazones, no es algo extraño, no es algo ajeno, sino realmente viene del sentir del Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo trata de escribir la gran humildad de Dios para con nosotros. Ustedes dirán: pero usted menciona siempre Dios, no Jesús. Jesús es Dios. Y habla de Jesús, pero es Dios, el creador del mundo. Sin Él no se hubiera hecho nada. Y eso es lo difícil, ya les dije antes, para los judíos que crean que Jesús es Dios. Pero en eso se muestra el gran amor de Dios, el hacerse hombre para estar con nosotros, para enseñarnos, y no solamente, sino para salvarnos. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahora escuchen esto, porque vino y se hizo siervo, como forma humana, se hizo como hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre todavía, fue más manso. Se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. No solamente nació un pesebre en una ciudad muy pequeña, sino que antes de eso, estando en su creación, estando en su máxima expresión y magnitud de Dios, Él decidió hacerse hombre. Y es lo que celebramos nosotros con el nombre de Navidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y gracias a ese derramamiento de su sangre en la cruz, nos rescató de nuestra vana manera de vivir, que es darnos inteligencia, darnos sentido, renovarnos la mente. Por eso Él siempre, cuando invitó a los demás a que lo siguieran, hizo estas palabras. Y Dios quiere que las pueda guardar en su corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vuelvo a repetir ya. Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo significa estar. El yugo era una herramienta que utilizaban los bueyes, que se ponían uno al otro para arar juntos. En pocas palabras, que tú al lado de Jesucristo, con Jesucristo al lado, con Jesucristo morando en ti, aprendes de Él. ¿Y qué aprendes primero? Que Él es manso y humilde de corazón. La humildad y la mansedumbre son características que solamente te puede dar el Espíritu de Dios. Tú sabes que tú no puedes hacer esfuerzo para ser manso, ni corregir tu vida para ser manso, ni corregir tus palabras para ser humilde. Es como que en la naturaleza se te sale el Caín, se te sale toda la rebeldía realmente. Ser manso y ser humilde solamente proviene de Dios, de aquel que puede poner el querer como el hacer en tu corazón, y aquel que te da el Espíritu Santo. Ahora, lo más importante es eso, que para mí tiene que ver mucho cuando aprendí ese concepto de ser humilde y ser manso. Bien importante ese concepto. En primer lugar, que solamente lo puede dar Dios. No es un esfuerzo, no es una lección, no es un libro que tú puedes leer y aprender en un paso, 2 pasos. No, proviene solamente de Dios. Tú sabes que todos los judíos tienen una oración que le enseñan a sus hijos, que la hacen dos veces, digamos, al día. Lo hacen 2 veces al día y lo repiten tranquilamente, despacio. Y es como uno se levanta agradecido a Dios porque le ha dado otro día. Y ese día proviene de Dios. Y ellos lo toman en la oración, que otro día se las enseñaré más profundamente. En la oración toman como que cuando uno se despierta es porque en su inmensa misericordia Dios te volvió a levantar, a crear, a darte la vida. En pocas palabras, yo sé que tú estás vivo cuando duermes, el Señor ha diseñado tu dormir, sé de que hay REM, Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos, sé todo porque soy doctor y mi especialidad es el cerebro. Pero es una fe increíble el dormir nomás, porque todos los aspectos que pasan durante el sueño, sabes que ninguno depende de ti. El latido del corazón, todo lo que pasa en tu cerebro y la actividad en tu cerebro para lavar el cerebro, limpiar el cerebro, rejuvenecer ese cerebro. Y por eso ahora último han descubierto que dormir es tan importante. Pero más que el dormir está el despertarte. Y los judíos le enseñan a sus hijos que el despertarse realmente viene de Dios. Ahora, ¿es bien importante esto? Sí, porque ese es mi punto.
todo lo que tú puedes ser, todo lo que tú puedes lograr en la vida, en la iglesia, en el gobierno, todo proviene de Dios en tu vida. Él es el que te da el conocimiento. Él es el que te da la capacidad de pensar. Hay un agradecimiento que aprendí hace mucho tiempo y también de los judíos aprendí esto, que uno debe darle gracias a Dios por haber sido creado y por entender, y por el entendimiento de haber sido creado. Y el entendimiento es muy importante. Aprended de mí que soy manso. Ese es entendimiento. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. La humildad va directamente proporcional al descanso, a la paz. Descanso para vuestras almas. En pocas palabras, si uno es humilde, verá paz en su hogar. Si uno es humilde, verá paz en su iglesia. Si uno es humilde, verá paz en su gobierno. Verá paz en todas las actividades que uno realiza. Pero el secreto es humildad. Ahora, el secreto es humildad, pero tú no puedes hacer nada para obtener esa humildad, solo el rendirte a Dios. Cuando tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, dice la Biblia que tú recibes el Espíritu Santo. En pocas palabras, recibes el fruto del Espíritu Santo. Y tú no puedes hacer nada para recibir ese fruto del Espíritu Santo, solamente agradecerle a Dios y entregarte a Dios. Ahora, el fruto del Espíritu Santo tiene varias características. Todas estas características no las puedes desarrollar por ti mismo. No las puedes desarrollar que puedo hacer y puedo hacer. No, provienen absolutamente de Dios, que Dios te las da. Cuando tienes ese entendimiento, verás cómo esas características comienzan a aparecer en ti. Pero cuando crees que tú lo puedes hacer, que tú lo puedes diseñar, no aparecerá nada. ¿Cómo lo podemos reconocer en las mañanas? Siendo agradecidos con el Señor, dándole gracias que abre las puertas del reino de Dios realmente y aceptar todo lo que Dios te da y darle gracias por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que te da el Señor que tú no puedes realmente hacer nada? En primer lugar, amor. Derrama su amor por medio del Espíritu Santo en tu corazón. Tú no puedes amar como Dios ama. Dios tiene que derramar su amor en ti para que puedas entender y saber lo que es amar a otros. Lo segundo, realmente te da un gozo que realmente te da las fuerzas que necesitas para la vida, que necesitas realmente para enfrentar todas las adversidades que hay. Por eso la Biblia dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Te da una paz que sobrepasa todo entendimiento y es la paz de Dios. No es tu paz, no es cuestión de concentrarse, no es cuestión de hacer meditación con mente plena o algo por el estilo. No, es algo que Dios te da. Siempre estamos tratando de ver qué hacemos para conseguir lo que Dios nos da. No, nos los da. Simplemente nos los da por querernos acercarnos a Él, por aceptarlo como Señor y Salvador. Te da paciencia. Muchos tratan de trabajar y salir adelante en ciertas cosas y practicar paciencia y compran libros, todo de paciencia. No, eso te lo da Dios. Dios también te da benignidad, el deseo que los demás tengan todos, que los demás tengan, que es parte también del Espíritu Santo y parte del amor. Te da bondad para poder hacer que las personas logren esas cosas. Los niños que no tienen salud en el África, los niños que no tienen salud en el Perú, he estado en la selva del Perú y todo. Dios te da la suficiente bondad para dar, para ir, para rescatar y para trabajar para ellos. Y no solamente eso, Dios te da una fe que mueve montañas. Esa seguridad que Dios está contigo también proviene de Dios. No proviene de nosotros ni podemos hacer prácticas. Es cierto que la palabra de Dios es importante. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero eso viene aún de Dios. Te da mansedumbre, te da humildad. Por eso, por más que tratemos de hacer miles de cosas, la humildad también solamente viene y proviene de Dios. Y Dios quiera que puedas entender, porque una vez que reconoces esto, la humildad que Dios te da,
entonces tú verás el cambio. Verás que te levantas con descanso, descanso para vuestras almas. Y no solamente eso, sino das descanso a los demás. No te digo que no van a venir problemas, no te digo que van a venir adversidades, pero vas a ver cómo el Señor toma, transforma las adversidades, trabaja en ti y vuelve a resaltar lo que tienes que hacer, hacerte humilde. Tal vez a veces quedarte callado, tal vez a veces no responder, porque sabes que Dios está trabajando. Pero eso solamente lo puede hacer Dios. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Eso solo lo puede hacer Dios. Ponerlo Dios. No, mira, no intentes. Y lo último es dominio propio. Ese dominio que necesitas cuando necesitas mejorar tu salud. Ese dominio que necesitas, esa disciplina que necesitas para levantarte, para orar, para leer. Todo eso proviene de Dios. Lo curioso, en el budismo te dicen todas estas cosas que tú las puedes lograr o con meditación o con esfuerzos o con algo por el estilo. En el cristianismo es que Dios te lo da a través del Espíritu Santo y por eso es el fruto del Espíritu Santo. Pero el punto central hoy día es que dentro de este fruto del Espíritu Santo, una característica muy importante que parece que no la tomamos en cuenta es humildad. Es mansedumbre. Y Dios quiere que usted la pueda aprender. Ahora, ¿cómo puedo lograr eso? Lee la palabra de Dios, lee sobre sus siervos y habla con tu Padre. Búscalo en la mañana. Dile, Padre, escudriña todo mi ser y ve si hay camino de perdición y apártalo. Padre, he escuchado esto de que tú nos das esto, el amor, el gozo, la paz. Nos das la paciencia, nos das, Señor, ese deseo de que todos tengan benignidad, que haya bondad, Señor. La bondad que pones en mi corazón para poder trabajar para los demás y ser bendición para los demás. Y tú pones esa fe que mueve montañas, Señor. Y también pones en mí la humildad, la mansedumbre y pones en mí ese dominio propio, esa disciplina. Señor, permite que las personas puedan entender esto, porque entenderán lo que es descansar en ti, entenderán lo que es descanso para vuestras almas, que fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es Navidad. Esto es Belén. Esto es el canto de los pastores, de los ángeles. Es el anuncio realmente de lo que consiste Navidad. La humildad y mansedumbre de nuestro Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor y te doy gracias por esta lección, Señor. Y te pido, Señor, que la podamos aplicar en nuestras vidas para hallar descanso para nuestras almas y dar descanso a nuestros hogares, dar descanso a nuestras iglesias, dar descanso a nuestras naciones, Señor. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga. Bye bye.